Buenos días. Muchas gracias a la mesa directiva por la invitación a dar esta plática. Creo que mis dos ponentes previos han tocado un poco el tema que yo voy a tocar. Es inevitable hablar de carcinoma hepatocelular en ausencia de síndrome metabólico, y lo que voy a tratar de hacer es recalcar algún tipo de información que trate de hacer un poco práctica. Voy a hablar del impacto de la obesidad tanto en el mundo como en México, la interrelación de obesidad y carcinoma hepatocelular y su paso por síndrome metabólico, la presencia de carcinoma hepatocelular en ausencia de cirrosis, los factores de riesgo asociados y los mecanismos posiblemente asociados a la generación de este cáncer. Como ya se dijo con anterioridad, la obesidad se ha demostrado que es un factor de riesgo independiente para muchos tipos de cáncer. En este estudio de hace más de 10 años por Calla y publicado en New England, se documentó que un índice de masa corporal mayor de 30 y particularmente de 35 incrementa los riesgos de carcinoma hepatocelular como el tumor más frecuentemente asociado a la obesidad. Como pueden ver, hay un incremento en esófago, vesícula, colon, pero hasta 4.5 veces más relacionado con carcinoma hepatocelular. Y esto fue un estudio de cortes en más de 900,000 individuos en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con estos individuos? Bueno, primero tenemos que ponernos en el contexto. Sabemos que México y Estados Unidos tienen una alta frecuencia de obesidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los datos del 2012 se consideraba que cuando menos 30% de los individuos tenían obesidad, pero si nosotros nos ponemos a ver nuestras estadísticas nacionales, podemos encontrar que desde la niñez nuestra población es obesa. En niños de 5 a 11 años, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2012, 1 de cada 3 es obeso, y de 12 a 19 años hasta el 43% son obesos. Y aquí encontramos estos datos, que un estudio prospectivo realizado en Dinamarca en cerca de 300,000 niños y seguidos por 30 años, esto fue a partir de 1970, encontraron una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular en los niños que habían tenido un índice de masa corporal elevado. En México, volviendo a México, en cerca del 70% de los adultos tienen obesidad. Estamos hablando de que sobrepeso está definido como un índice de masa corporal arriba de 25 y obesidad arriba de 30. Y como sabemos, esto no se hace en 3 meses ni en 2 años, por eso tenemos que empezar a tomar medidas con nuestros niños y adolescentes, porque si no nos vamos a enfrentar a grandes, y nos estamos enfrentando a grandes problemas. La obesidad no viene sola, y ya se comentó con anterioridad la alta frecuencia de síndrome metabólico que tienen los hispanos y particularmente los mexicanos. Y de acuerdo a la Encuesta Nacional en Salud, también podemos observar la alta frecuencia de diabetes e hipertensión en la población mexicana. Sabemos que tanto la diabetes como la obesidad son factores de riesgo independientes para desarrollo de carcinoma hepatocelular, pero también como parte del espectro del síndrome metabólico. En un estudio realizado por Wong, en donde evaluó las diferentes causas de enfermedad hepática crónica en Estados Unidos a lo largo de diferentes décadas, se demostró que el hígado graso no alcohólico como manifestación del síndrome metabólico ha sido la indicación que más ha incrementado en las últimas décadas. Y por el mismo autor se publicó un artículo en 2015 en Gastroenterology, en donde analizó las principales causas, indicaciones de trasplante hepático en los Estados Unidos de acuerdo a la red UNOS de asignación de órganos y trasplantes en Estados Unidos, y encontraron que la esteatohepatitis no alcohólica es la segunda causa o indicación de trasplante hepático en los Estados Unidos, y es la que mayor incremento ha mostrado los últimos años. Si ustedes pueden ver en la gráfica, ha sufrido un incremento del 170% en 170 veces pues, en la última década. Virus C, que es lo que tradicionalmente conocemos como principal indicación, sigue siendo la primera, pero no ha mostrado mayor fluctuación. La que se ha incrementado exponencialmente es hígado graso no alcohólico.
Y volviendo entonces a el hígado graso no alcohólico, pues antes se creía que las cirrosis criptogénicas podrían ser hígado graso no alcohólico como en manifestación de síndrome metabólico, y cada vez es más frecuente encontrar que esas cirrosis criptogénicas tienen 2 veces más frecuencia de obesidad, hipertrigliceridemia y diabetes. Esta es una gráfica en donde se demuestra los carcinomas hepatocelulares surgidos en cirrosis criptogénica. Y ustedes pueden ver en las líneas, en la barra negra, la frecuencia de estos 3 componentes de síndrome metabólico en pacientes con carcinoma hepatocelular de origen criptogénico, comparado con los carcinomas hepatocelulares de origen de virus C en gris oscuro, virus B en gris claro y la ocasionada por el alcohol. Recordemos que el alcohol también puede presentar una alta incidencia de diabetes y obesidad. ¿Qué pasa en México? Y aquí es donde tenemos que empezar a atar cabos. Si vemos esta gráfica que tiene ya más de 10 años en donde se analizó las causas de cirrosis en México en un estudio que fue representativo con cerca de 1,500 individuos con cirrosis y procedentes de varios centros del país, encontramos que, como es de esperarse, el virus C y el alcohol encabezaban el 70% de las causas de cirrosis en México. Pero si ustedes se dan cuenta, la tercera causa de cirrosis en México fue la denominada criptogénica, con un 10%, superando cualquier otra causa, incluyendo virus B, autoinmunidad o enfermedades hereditarias o genéticas de otros orígenes. No es descabellado pensar que ese 10% está atribuido a los síndromes metabólicos y cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica. Y si cotejamos esos datos con las causas de mortalidad en México, y esto con anterioridad la mortalidad se reportaba en el sistema de SINAIS, que es el Sistema Nacional de Salud. Ahora en el INEGI se acaban de actualizar los datos de mortalidad general en México y podemos observar, ustedes observarán porque yo ya no veo tan lejos, no se ve, bueno. La primera causa de mortalidad es atribuida a enfermedad cardiovascular, la segunda causa de mortalidad es atribuida a diabetes, la tercera causa de mortalidad es atribuida a cánceres, y dentro de los cánceres reportado el tercer lugar es tumores del hígado. Esto llama mucho la atención porque realmente muestra un cambio muy radical que hay que tomar con reservas. Quizás se van a tener que verificar estos datos con el nuevo Registro Nacional de Trasplantes recientemente autorizado por la Cámara de Diputados esta semana. Lo que quiero decir es que diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado forman parte del mismo espectro que desgraciadamente predomina en México, en los hispanos y en nuestra población. Perdón porque no se ve bien esa diapositiva, desgraciadamente. 3 puntos que se deben comentar en relación al carcinoma hepatocelular relacionado con hígado graso y obesidad. 1. La magnitud del problema. No es que el síndrome metabólico y el hígado graso produzcan más cáncer, sino que hay más población expuesta. 2. Se está presentando carcinoma hepatocelular en ausencia de cirrosis, y esto tiene mucho que ver con que hay otros factores involucrados, no la clásica progresión de hepatitis, fibrosis, cirrosis y cáncer, sino un estado proinflamatorio y procarcinogénico que ya fue comentado con anterioridad. Y en tercer lugar, comentar algunos de esos mecanismos que pudieran estar involucrados en la génesis de carcinoma hepatocelular en ausencia de cirrosis. Esta es una gráfica que me gusta mucho mostrar porque podemos observar y darle el lugar que tiene el síndrome metabólico. Como podemos ver en primera y segunda línea, si nosotros tenemos un factor de riesgo que está determinado en una pequeña proporción de la población, y estamos hablando de que a lo mejor somos 100 millones de mexicanos y la prevalencia de hepatitis es de 1%, vamos a tener 1 millón de infectados. Y si el riesgo de hepatocarcinoma en ese millón de infectados es de un 4%, pues vamos a tener a lo mejor una cifra elevada
de carcinoma hepatocelular. Pero si en México tenemos 100 millones de individuos y cerca del 30 o 40 pueden tener síndrome metabólico e hígado graso, aunque el riesgo de presentar hepatocarcinoma sea menor, de 1.5 a 2.5, la población expuesta es mayor. Entonces, es posible que vamos a ver más casos. El otro punto es la presencia de carcinoma hepatocelular en ausencia de cirrosis, y esto es en presencia de esteatohepatitis no alcohólica. Se está reportando cada vez más frecuentemente, se ha encontrado en este estudio realizado en los veteranos de Estados Unidos, el 58% de los pacientes no tenían cirrosis, y otro estudio recientemente publicado por el grupo italiano, 50% de los pacientes con carcinoma hepatocelular no tenían cirrosis, sí tenían esteatohepatitis no alcohólica, que refuerza el hecho de estar hablando de un estado proinflamatorio crónico que favorece la hepatocarcinogénesis. Son varios factores involucrados que merece la pena mencionarse y tratar de verse de manera individual para luego conjuntarlos. La etnia. Sabemos que el hispano ha presentado en las últimas décadas un incremento en el desarrollo tanto de cirrosis como de hepatocarcinoma, y particularmente en estudios realizados en Estados Unidos, porque aquí no hay muchos, y en población hispana es la etnia que mayor incremento ha mostrado en el desarrollo de carcinoma hepatocelular, a diferencia del blanco o del afroamericano o del asiático incluso. Estos datos continúan mostrándose tanto para cirrosis como para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Es un estudio y el previo de él será, que es un eminente médico dedicado a la epidemiología de enfermedades gastrointestinales y particularmente de enfermedades hepáticas. Aspectos genéticos, como ya fue mencionado también, pues nos ganamos la lotería porque desgraciadamente la mutación, el polimorfismo de PNPLA3 se ha asociado, entre muchos otros identificados a la obesidad, con una traducción clínica importante, y no es exclusivo de daño hepático asociado al hígado graso, sino que incrementa o agrava también el daño ocasionado por alcohol y por otras etiologías. Y desgraciadamente el hispano tiene una alta frecuencia de este polimorfismo. La resistencia a la insulina, pues ahora sí que es como que la joya de la corona, desgraciadamente. También tenemos una alta frecuencia de síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Ya mencionó el doctor Bernal las características de este síndrome: una obesidad visceral como factor independiente para desarrollo de carcinoma hepatocelular, la presencia de dislipidemia, hipertensión y la diabetes, que también incrementa el riesgo de carcinoma, tanto independiente como parte del componente de síndrome metabólico. No estoy tan segura que tanto la obesidad como diabetes sean factores independientes, sino que quizás es una expresión clínica incompleta de un problema sistémico integral, ¿no? Ya se mencionó que el síndrome metabólico, su principal manifestación no es la enfermedad hepática, sino la principal mortalidad está asociada a eventos cardiovasculares, y si recordamos las principales causas de mortalidad en México, podemos empezar a ligar estos hechos, no verlos aislados y pensar que sí tenemos una alta frecuencia de síndrome metabólico y resistencia a la insulina. La segunda causa es el cáncer, que es justamente de lo que estamos hablando en este momento, y la tercera, hepatopatía. Y es que la historia natural de la esteatohepatitis no alcohólica o de enfermedad la enfermedad por hígado graso no alcohólico parece tener una historia natural prolongada. Se considera que se requieren de 7 a 8 años para progresar un grado de fibrosis, esto es de F0 a F1, de F1 a F2 se requieren 7 a 8 años. Y como ustedes ven, la incidencia de cirrosis no es muy incrementada, no es muy elevada. Lo que sí, diferente a otros factores de riesgo de carcinoma hepatocelular, es que se puede desarrollar en ausencia de cirrosis, como se está demostrando más recientemente, y parece ser multifactorial, como ustedes pueden ver, a aspectos ambientales, aspectos genéticos y metabólicos.
Existen en este momento varias propuestas de historia natural y de hecho es algo que se está evaluando en este momento porque se desconoce en su totalidad bien qué está pasando. Entonces yo lo que estoy haciendo es presentarle lo que hay en este momento de información. Otros factores ambientales relacionados con el desarrollo de carcinoma hepatocelular los conocemos: sedentarismo, dieta que favorecen la obesidad y el alcohol. Esto es un artículo muy interesante publicado en Lancet el mes pasado. Es un trabajo colaborativo patrocinado por la Fundación Gates, en donde analizan la modificación de cerca de 80 factores de riesgo de diferentes índoles, ocupacionales, ambientales, metabólicas, y su variabilidad en la temporalidad. Se hace un corte inicial en el 90, otro en 2005 y otro en 2015. Y bueno, como ustedes pueden ver que no se ve nada, pues yo les voy a decir que la incidencia de índice de masa corporal en el 90 se encontraba aquí, en el 2015 se encontraba aquí y en el 2005 se encontraba aquí y en el 2015 se encontraba aquí. Los verdes, como referencia, se refieren a factores de riesgo metabólicos. Arriba de índice de masa corporal se encuentra diabetes, hipertensión, hipertensión y diabetes. Van juntos. La obesidad no parece ir sola. Van juntos como factores de riesgo. Y los rosas, estos se puede bajar de manera gratuita este artículo y es bien interesante porque también analizan la falta de actividad física, la ingesta de verduras, el tabaquismo, el alcoholismo, muchos factores de riesgo que parece que van asociados con el desarrollo de ciertas enfermedades metabólicas. En cuanto al alcohol, bueno, pues parece ser ocupacional, pero parece ser aditivo también. No es que o es alcohol o es hígado graso no alcohólico. Con nuestras variantes genéticas y un poquito de alcohol y un poquito de hamburguesa, pues es posible que tengamos suficiente para hacer este tipo de enfermedades. Y estos son los aspectos metabólicos que podemos, aspectos ambientales que podemos incidir para modificar la historia natural de la enfermedad. Indudablemente la genética no la podemos cambiar. El alcohol, desgraciadamente, de acuerdo a la última encuesta nacional de las adicciones, el patrón de ingesta de alcohol en el mexicano, además, es el más dañino, porque tomamos el alcohol que más daño nos hace y lo tomamos fuera de las comidas y lo tomamos de manera compulsiva. Con factores de riesgo asociados, tenemos mayor daño hepático. Finalmente, los mecanismos asociados a la hepatocarcinogénesis. Como ya se comentó, la obesidad representa un estado proinflamatorio crónico, particularmente con alteración y producción de citocinas proinflamatorias como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que se han asociado a generación de cáncer en general y hepatocarcinogénesis, desequilibrio en las adiposinas con incremento de leptina y disminución de adiponectina, que también favorecen una proliferación celular y disminuyen la apoptosis. La hiperinsulinemia también se asocia a un estado procarcinogénico por múltiples factores, incluyendo la generación de factor de crecimiento similar a la insulina y la disbiosis, que favorece translocación bacteriana, liberación de lipopolisacáridos y mayor generación de citocinas proinflamatorias. Son mecanismos hipotéticos, parece que están tratando de posicionarse como causas de hepatocarcinogénesis en ausencia de cirrosis. Es posible que todos tengan que ver un poco en la generación de cáncer y bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa. Entonces, finalmente, la obesidad es una emergencia nacional, no solo relacionada con el carcinoma hepatocelular, sino con múltiples otras enfermedades. El carcinoma va a la alza y esto lo tenemos documentado desde hace ya más de una década. En México tenemos que vigilar ese síndrome metabólico y su manifestación hepática. Los factores genéticos indudablemente contribuyen en nuestra población y no los vamos a modificar, pero los factores ambientales sí los podemos modificar. Y para cerrar, pues ustedes ven a esta niña que se llama Andreita, y Andreita fue viralizada, ¿verdad?, porque corrigió a Aurelio Nuño, pero
la niña pues está bien sanota, ¿no? Véanle los cachetes. Mientras no liguemos eso con la mortalidad de nuestra población, pues no vamos a poder resolver nada. Y se requieren tomar programas de salud que desgraciadamente pues tienen duración de sexenios. Y esto de que la niña tiene 11 años a que se muera, pasan 30 años. Entonces tenemos que actuar de manera individual, cuando menos a nuestro alrededor, en ausencia de políticas de salud que mejoren nuestra perspectiva nacional. Eso es todo. Muchísimas gracias.